Abrir mi... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Encantadas de estar una vez más aquí. Em, Solo decir, bueno, estamos aquí en Restaurando al Ser, en este espacio físico y etérico en donde te acompañamos eh, en recorrido, en tu recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Y a través de técnicas y herramientas para poder desmontar dogmas, despertar tu curiosidad y encontrarte contigo misma en una vida en armonía y con tu ambiente, con tu gente, con tus relaciones. Em, y bueno, aquí estamos con Diana Medina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Noches o días, pero Sí, pues es que estamos pero se va a transmitir en la noche. exacto. Estamos de día, pero lo vamos a poner en la noche. Y bueno, recuerden que en la noche estamos conectadas y podemos contestar tus participaciones ahí en el chat de cuando este video se transmita. Y bueno, Eugenia McCarthy no tuvo posibilidad de acompañarnos el día de hoy, pero está con nosotros en alma. Em, Estamos contentas de estar haciendo estos últimos videos de las emociones porque creo que han sido buenos, clarificadores. Por ahí una persona puso un comentario de que, pues, de hecho, nuestros ejemplos de vida le han permitido conectar mucho con esto. También, bueno, una querida amiga Gina también nos ponía que gracias a escuchar esto le dio como más luz en el camino y compró el libro y bueno, está muy contenta de haberlo hecho. em, y bueno, recordarles que la verdad es que lo escribimos con con mucho amor, con mucho cariño y porque sabemos que es algo que hace falta, que nos hace falta a todos. Y bueno, antes de entrar a grabar, Diana y yo platicábamos de muchas cosas que tienen que ver con toda la gama de emociones, ¿no? Y veíamos que cómo en nuestra sociedad con esta no querer ver las emociones, pues llegamos a conductas que no son nada favorables para nuestra evolución. Entonces, bueno, haremos más de estos videos. Y el día de hoy, ¿se acuerdan que vamos revisando este cuadrito que hizo Diana? Y el día de hoy nos toca la última emoción que está presentada en ese cuadro, que es la alegría. Así que te paso la palabra, Diana. Ok, muchas gracias. Esto, la alegría, bueno, hemos hablado del miedo, de la ira, de la tristeza y hoy vamos a hablar de la alegría, ¿no? ¿Se acuerdan que estamos tomando como referencia la película esta de Intensamente, ¿no? Donde se presentan estas emociones más la vergüenza, que ya haremos un programa especial o varios programas especiales relacionados a la vergüenza, ¿no? De hecho, déjame comentar, porque el fin de semana fui al cine Ajá, y bueno, estaban en los cortos, precisamente la de Intensamente 2, en donde ajá. van a incorporar al asco, a la vergüenza eh, y alguna otra más, creo que son dos más, ¿no? Dándole como un upgrade a las emociones, ¿no? Llevándolas a esta otra parte de las emociones. Y es interesante porque una parte de la película parece que van a, digamos que a contener a las emociones, las que acabas de decir, ¿no? Miedo, ira, este, Tristeza. tristeza e inclusive alegría, las ponen en un bote, ¿no? Y gritan al unísono, somos emociones reprimidas.
Y yo moría de risa. Yo, Claro, porque fíjate, incluso la alegría es una emoción reprimida, ¿no? ¿Cómo la alegría puede ser una emoción reprimida? Pues sí, sí lo es, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde la rigurosidad llegó a tal grado que incluso disfrutar y reírse era eh, castigado, ¿no? O vergonzoso, incluso, ¿no? ujú, ujú, O sea, a mí me ha tocado, digo hoy no, porque cada vez soy más cínica, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que yo llegué a ir al cine, ¿no? Eh, con amigas, ¿no? Donde de repente nos botábamos a carcajadas, así a risa, a carcajada abierta en el cine, ¿no? Y alguien te callaba, shh, no te rías, ¿no? no seas tan estridente. No seas tan estridente, ¿no? O sea, donde criticamos incluso a la gente que puede estar riendo a carcajadas así estridentemente, ruidosamente, ¿no? Pareciera que es inadecuado también, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esto que acabas de mencionar, ¿no? Ya hablaremos de Intensamente 2 en los próximos meses, que bueno, entonces, porque tenemos, eh, vamos, nos sirve al final del día para volver a traer el tema de las emociones, ¿no? Mm, Esto, como incluso la alegría, que por un lado pareciera que es el estado emocional ideal, también es reprimido. No se permite expresar alegría, ¿no? O por el contrario, la alegría o el ideal de alegría, no la alegría per se, sino el ideal de alegría sirve para reprimir las otras emociones, ¿no? Porque tú deberías estar pinche alegre todo el tiempo, ¿no? ¿No? Entonces, no, tampoco. ¿No? También tengo derecho a estar enojada, a estar triste y a tener miedo, ¿no? Y a sentir alegría, o goce, ¿no? Porque la alegría tiene que ver con la capacidad de gozar, de disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? mm, Pero que hoy tenemos tantas restricciones y vamos a poner una restricción muy clara que me parece a mí que es la comida. ¿Sí me explico? Porque hoy no puedes comer azúcar, no puedes comer sal, no debes de comer mucha carne roja, no debes de comer grasa, no debes de, háganme la lista, ¿no? Dependiendo del, del sistema o de la dieta que tú creas que tiene que seguir, ¿no? No puedes comer un pastel porque no puedes disfrutar del pastel, ¿no? Porque no debes de comer pastel porque es malo, porque te engorda, porque sí es cierto, ¿no? Pero tal pareciera que además, si lo haces, lo tienes que hacer con culpa. En lugar de disfrutar de tu cacho de pastel de chocolate, ¿no? Que amo, ¿no? Este, ¿no? Porque entonces está inhibida también la capacidad de goce, porque mm, gozar es malo, ¿sí? Hay una, hay una enseñanza de Ramta, ¿no? Bueno, de este maestro espiritual cuya escuela yo asistí varios años, ujú, donde él habla del corazón alegre. ¿Cómo es, vamos a manifestar aquello que deseamos? ¿Sí? Con un corazón alegre, con un corazón ligero, ¿sí? mm, Y que es este estado de ser donde tú estás contento. mm, Ujú. Pero el estar contento no significa estar exacerbadamente contento, ¿sí? ujú, Eh, Déjenme, me pongo mis lentes porque no veo. Entonces, en alegría pusimos que esta emoción regulada nos permite contactar con nuestra capacidad de gozo, con nuestra creatividad, ¿no? Y con la capacidad de jugar. Fíjense que hay en los recientes estudios en neurociencias, se ha encontrado que hay un circuito, que no sé decirles cuál es, pero está descrito por ahí en las neurociencias, ¿sí? Que lo han descrito además como un circuito de una necesidad básica, ¿sí? Que es el juego, ¿no? El poder jugar es un
circuito neuronal básico que se encuentra además en varios mamíferos, porque además el juego a nivel social, ¿sí? O sea, en la manada, en la comunidad humana, es un ensayo de tus habilidades, ¿sí? Y es la manera de socializar, ¿sí? Entonces, jugar, y si ustedes lo observan, ya dejen en ustedes mismos o en los niños, observen a sus mascotas, quienes tienen gatos o perros, jugar es un gozo, es un placer, ¿me explico? Y es la manera, además, de desarrollar sus habilidades, de ir descubriendo su capacidad, su potencial, ¿sí me explico? Su creatividad, ¿no? Y a veces también esto es inhibido porque pues nos tenemos que tomar la vida muy en serio, ¿no? Es como, si tú juegas, te ríes, ahí viene el señalamiento super yoico de, es que no me estás tomando en serio, ¿no? Esto, a ver, no, o sea, eh, gozar, disfrutar, ujú, viene con la libertad de ser, o sea, fíjate, viene junto con pegado con el ser libre de mostrarte tal como eres, ¿no? Y porque en realidad, en un estado, digamos, fuera de conflicto, donde no hay energía ligada porque haya una situación de conflicto, ¿sí? En términos de las leyes biológicas, donde no hay conflictos activos, ¿no? O si los hay a una intensidad muy pequeña, ¿no? Porque eso de que no haya conflictos activos creo que no es posible, pero sí, pero al final cursan a una intensidad que no interrumpe, ¿sí? Tu capacidad de gozo. ¿Sí me explico? Porque en realidad la alegría o ese estado de paz, ¿sí? Te está hablando de que vives en armonía, que es el objetivo. ¿Me explico? Pero la armonía es esta frecuencia, ¿no? Esta onda que se mueve armónicamente y pacíficamente, ¿sí? Donde no hay picos hacia arriba, no hay picos hacia abajo. ¿Sí me explico? O sea, se mueve armónicamente. Esto es paz, esto es armonía. ¿Sí me explico? Pienso, ahorita que lo estás diciendo, me viene a la mente un recuerdo, ¿no? De eh, poder muy fácilmente pasar del llanto a la risa, Ujú, ¿no? Por este goce a pesar de, ¿no? ujú. Me acuerdo, bueno, pues ya saben que el año pasado tuve pérdidas, dos pérdidas seguidas, y me encantó estar con mis amigas ahí en el funeral, ¿no? Y en el momento álgido del funeral, pues yo lloraba, ¿no? Lloraba intensamente, rico, ¿no? Junto con mis amigas, y de pronto eh, se convertía en risa el llanto, ¿no? Porque alguien decía una babosada o nos acordábamos de algo, ¿no? Y fácilmente se podía fluir, ¿no? De ese llanto a la risa en un estado armónico de bienestar, de, pues sí, sí, sí estoy triste, ¿no? Pero eso no quita que, que puedas ir y venir, ¿no? Disfrutando, hacerlo disfrutable, ¿no? Fíjate, ahorita me hiciste recordar una anécdota de un funeral precisamente hace muchos años de un tío abuelo, ¿no? Hermano de mi abuela, que pues era ampliamente conocido porque pues aparte de su familia de riego, como él le llamaba, pues había tenido hijos de temporal, ¿no? Entonces, y pues era conocido por el asunto, ¿no?
Pero bueno, pues se murió. Entonces fuimos al funeral, estábamos ahí en el velorio y bueno, ya de repente llegó el momento de ir al panteón, ¿no? Y uno de los hijos, ¿no? Primo de mi papá, se dirige a la mamá y le dice, mamá, ¿te quieres ir con mi papá en la carroza? O sea, ¿no? En la carroza que va a llevar el féretro al panteón, ¿sí? ¿O te quieres ir con alguno de nosotros en el coche, ¿no? Y remata. Digo, nada más para que te asegures de que va derechito al panteón, ¿no? Pero más en ese momento, digo, yo no estaba, yo no lo escuché de manera directa, yo estaba en otro lado, pues yo era pues, más joven de lo que soy ahora. Y nada más de repente, o sea, en pleno velorio, ya sabes, todo en silencio, ¿no? Y de repente, todos se rieron, ¿no? Todos los que estaban en la bolita donde, ¿no? El hijo le preguntó a la mamá, ¿te quieres ir con la carroza? Más para asegurarte de que va a ir derechito al panteón. ¿No? Lo que te acabas de decir, ¿no? O sea, es como, pues además así es, ¿no? O sea, sí. Sí, Y cómo en un momento triste puedes traer algo, ¿sí? Y que además es una manera de elaborar, porque pues al final del día es una situación quizá dolorosa el que haya temporales así, ¿no? Pero bueno, no será ni el primero ni el único, ¿no? Entonces, pero es tener esa resiliencia, hoy le llaman, esa flexibilidad, ¿sí? De poder transcurrir de una emoción a otra, ¿sí? Porque más nuestro cuerpo, nuestro equipo biológico, nuestro cerebro está diseñado precisamente para poder fluir de manera dinámica, ¿sí? A través de estas emociones, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, pues, de la alegría, de que puedan ustedes aprender de la alegría, ¿no? Es que se den permiso, o sea, tienen derecho a sentirse contentos, ¿no? Eso no quiere decir que se van a sentir contentos todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando llega el momento de sentir otra cosa, pues toca otra cosa, ¿no? Toca sentir enojo, toca sentir tristeza, toca sentir miedo, ¿no? Pero a veces no nos permitimos reír, disfrutar. exacto. Y poder explorar, si te das cuenta que no hay ese permiso, ¿no? Explorar, pues, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz de esto, no? Porque no es fácil tampoco, así de la noche a la mañana decir: "Ah, ya me voy a reír". Pues no, no ¿No? es fácil, porque hay una historia atrás, ¿no? Este, yo me acuerdo que mi mamá no era para nada alegre, ¿no? O sea, le costaba muchísimo. De hecho, mi hermana y yo estábamos recordando hace poco, ¿no? O viendo fotos y dándonos cuenta que mi mamá no sonreía, ¿no? O sea, difícilmente te encuentras una foto de ella sonriendo. Claro. Son contadísimas, ¿no? Y me acuerdo que de niños, no estaba permitida la risa, ni mucho menos la que era de carcajada, ¿no? Era como, "Sh". Y yo hice lo mismo. Yo repetí lo mismo con mis hijas. Yo las escuchaba, eh, estaban jugando en su cuarto, ¿no? Y oía yo la carcajada y era un sentir un disgusto en mí de ¿cómo? ¿No? Como una especie de envidia, tal vez, ¿no? De ¿por qué ellas sí, yo no? ¿No? Y corría yo y ¿qué están haciendo? ¿No? O sea, como si estuvieran haciendo algo malo. ¿Qué están haciendo? A ver, tarea, hagan lo que tienen que hacer, no estén ahí baboseando, ¿no? O sea, y eso es muy fuerte. Si yo estuve recibiendo esos mensajes continuamente, ¿no? Obviamente, me cuesta mucho trabajo conectar con eso, ¿no? Y hace poco que estaba, en las clases que doy, estábamos repasando el eneagrama, que es eh, esta filosofía o esta forma de ver, la personalidad, ¿no? Con nueve tipos, con subtipos y que me gusta mucho, da información interesante.
Y pues lo estábamos ahí trabajando y recordé que, porque fue algo que estudié hace mucho tiempo, que el tipo 4 es, es mi tipo, ¿no? Y entonces vienen unos cuadros muy interesantes en el libro este se llama creo que La sabiduría del eneagrama, y vienen unos cuadros en donde dice, ¿qué mensaje recibió el niño dependiendo de su tipo, ¿no? De cada tipo, y te pone una tablita muy interesante del mensaje. Y entonces veo el 4, ¿no? Tipo 4. ¿Qué mensaje recibió el tipo 4 cuando era niño? No puedes ser feliz. No está permitido ser feliz. Y yo, wow, no, pues con razón, ¿no? Con razón, me cuesta trabajo, ha sido un trabajo terapéutico importante, ¿no? El que he tenido que hacer para poder llegar a esta capacidad de gozo y de gozo de la vida, ¿no? De placer y de realmente reír eh, con autenticidad, porque parte de esto que decíamos al inicio es cuántas veces nos topamos con personas que tú las escuchas reírse y te das cuenta que no es auténtico, ¿no? Que es una máscara o un algo para desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando en su interior, ¿no? Claro, pero fíjate, ahí, por ejemplo, ya entra el qué pasa con la aparente alegría, que en realidad no lo es cuando no es regulada, ¿no? Exactamente, Le hemos puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque exacto. entonces es una emoción que puede ser utilizada también como una defensa. Ujú, ¿Sí? O sea, como una defensa, por supuesto, en contra de las otras tres, ¿no? El miedo, la ira, la tristeza, ¿sí? Y que cuando es utilizada como defensa y se hipertrofia, ¿no? ujú, sí. Y que eso, por eso hay diagnósticos clínicos, diagnósticos psiquiátricos que son o están relacionados con la expresión del afecto, ¿no? Ujú, Y uno de ellos es la hipomanía o la manía, ¿no? Que les llaman trastornos bipolares ahora, ¿no? Es- ¿no? Porque va de la manía a la depresión, ¿no? Y bueno, claro, eso es así porque al final del día, hoy con las leyes biológicas del doctor Hammer, sabemos que eh, el cerebro tiene este dinamismo, ¿sí me explico? De la introversión y la extroversión, ¿sí? Esto, entonces, por supuesto, es una capacidad de resiliencia, ¿sí? De nuestro organismo físico, ¿no? De nuestro cerebro. Pero al final, otra vez, cuando ese mecanismo está hipertrofiado, ¿sí? Y tenemos un aparente estado maníaco, ¿sí? ujú, O muy efusivo, ¿sí me explico? Cuando entra en su función defensiva desadaptativa, ¿sí? Porque hay una función defensiva adaptativa, está ujú, de la supervivencia, pero cuando otra vez la defensa se hipertrofia y se ujú, vuelve desadaptativa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que de repente en ese estado no tienes la capacidad de evaluar las situaciones de riesgo físico, que ponen en peligro tu vida o la vida de los demás, ujú, ¿no? Entonces, eh, y que bueno, entonces eso puede implicar, sí, sobre todo puede volverse desadaptativa con el abuso de sustancias, sí, con el abuso de sustancias, ¿sí? ujú, Donde pierdes la capacidad de juicio, ¿sí? ujú, Para evaluar una situación de riesgo, ¿no? Y entonces de repente, sí, no importa, yo voy, yo puedo, ¿no? ujú. Y pues bueno, no siempre eh, sobreviven para contarnos, ¿no? Exacto, sí. Entonces,
este mecanismo hipertrofiado también, ¿no? También lo observamos en personas, por ejemplo, que pueden tener muchos planes, que además te cuentan y son divertidísimos, además, ¿no? Ujú, Vas a sentar con ellos media hora y te pueden tener botados de la risa media hora. Son graciosos, ¿no? Y son personas que te cuentan grandes planes, ¿no? Y todo lo que dicen que van a hacer, ¿no? Y 3 meses después, 3 años después te los encuentras y, oye, ¿cómo te fue con tal? Nada, ¿no? ujú, Porque se van mucho a la fantasía y puede que vamos, porque más las ideas que te cuentan a veces, tú dices, ay, qué buena idea, o sea, súper bien, ¿no? O sea, eh, es así de, ay, sí, sí, me parece muy buena idea, súper, ¿no? Pero después de eso, a llevarla a cabo, llevarla a la acción son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, y hay personas que viven, ¿sí? En el tratando de llevar cosas a la acción, pero no las consolidan porque no le dan continuidad, ujú, ¿sí? O hay personas, que es otra manifestación que creo que no puse aquí, porque al final, eh, eh, vamos, se combina con la ira, ¿no? Porque eso ya estamos hablando de una constelación, que ya más adelante vamos a hablar de las constelaciones cerebrales de acuerdo con Hammer. Pero otro aspecto, cuando se llega a combinar con la ira, es que estas personas pueden ser también muy irritables, así como pueden ser muy alegres, intensamente alegres. ujú, Por otro lado, pueden ser intensamente irritables, ¿sí? Cuando se activa con el foco de la ira, ¿no? ujú, Entonces, clínicamente, ¿no? Y vamos, esto lo menciono porque en la descripción sintomatológica que hacen del trastorno bipolar en fase maníaca, ¿sí? ujú, Incluyen la ira como una expresión de la manía. ¿Por qué? ujú, Porque está combinada, ¿no? Eso es una constelación. Ya más adelante les vamos a hablar de qué es eso de las constelaciones, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando la alegría o este estado emocional se hipertrofia y se utiliza de manera defensiva? Dejamos de poder evaluar la realidad, ujú, los riesgos que existen en la realidad y, por supuesto, se convierte en la cara opuesta de la moneda, que es la negación del dolor, ¿no? ujú, ¿No? ujú, ¿Qué es esto que tú decías, no? Cuando tú te das cuenta cuando una risa es falsa, ujú. Sí. ¿sí? Y entramos también al terreno de la ironía y el sarcasmo. Es Mm, precisamente esta conjunción, ¿no? De la sí, alegría y la ira, y la ¿no? ira. Entonces, te lo Claro. digo en broma, pero te estoy dando con todo, ¿no? Y Ujú. es chistoso porque al principio que les contaba de los cortos de Intensamente, no me acordaba cuáles más estaban presentes, además de asco y vergüenza, el sarcasmo. También está presente la zona del sarcasmo, ¿no? Entonces está chistoso porque es una zona en donde tú hablas lo que sea que hables y le cambia el tono a tu voz para que se oiga como un sarcasmo, ¿no? Muy Claro, pero interesante. fíjate qué interesante porque entiendo que esta película, o sea, claro, la primera fue de cuando la niña era chiquita, ¿no? Y esta es ya cuando es más adulta, porque estas emociones que tú acabas de describir, el sarcasmo particularmente, es más elaborado, ¿sí? O sea, requiere de mayor desarrollo cognitivo, si tú quieres, ¿no? Más adecuado, obviamente, de una persona de mayor edad, ¿no? Ya Así de un es. adolescente o de un adulto, ¿no? Un niño difícilmente es sarcástico, Ujú. ¿sí? Y si lo es, tenemos grandes problemas, ¿eh? Sí. Sí, O sí, sea, sí, sí, no te sí. bueno con un niño sarcástico, tienes un sociópata en potencia. Punto. O sea, sí. Sí, y seguramente si te das cuenta, el papá, están imitando al papá, porque por ellos mismos no lo harían. Imitan lo que están escuchando, ¿no? Entonces, el ambiente en el que están creciendo, obviamente, es un ambiente que utiliza continuamente el Claro, sarcasmo y la ironía, ¿no? claro, claro. Entonces,
Pero bueno, entonces conforme nos vamos desarrollando, conforme nos vamos creciendo, estas emociones no se presentan de manera pura, ¿no? Que era lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Es decir, un mismo evento, ¿sí? Y que a veces cuando digo, hay momentos en la vida cuando te dicen algo que además es una verdad, que de repente dices, güey, no sé si reír o llorar, ¿no? O sea, porque es cierto, ¿no? Pero es así, pero es de esas verdades que tú dices, güey, será, no sé, ¿no? Sí. Qué bueno, que creo que además esa postura de no sé es más adaptativa, ¿no? Ujú, Pero, pero es eso, ¿no? Entonces, es importante permitirnos disfrutar, ¿sí? Pero por otro lado, démonos cuenta de cuando estamos utilizando cierto goce o cierta aparente alegría para esconder, para reprimir, ¿sí? Otras emociones, particularmente el dolor, incluso la ira, ujú. para Sí. que no se den cuenta que estoy enojada, ¿sí? Esto, porque además, claro, todo este conjunto de emociones pueden dar vergüenza. Entonces, yo no quiero que nadie se entere de que siento miedo, de que estoy enojada, de que estoy triste o incluso de que estoy contenta, Ujú. ¿sí? Pero bueno, ya hablaremos de la vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza creo que es un sentimiento complejo que requiere ser Desmenuzado. desmenuzado, ¿sí? Y que es muy importante para que podamos seguir en nuestra evolución, vamos, no solamente personal, sino en nuestra evolución como colectivo humano, ¿no? Ujú, Y particularmente en estos tiempos de grande transformación, ¿no? Y de grandes desafíos sociales a nivel planetario, ¿no? Entonces, porque pues da vergüenza hablar de la vergüenza, ¿no? Pero bueno, regresando a la alegría, ¿no? Al final, otro gran mensaje de la alegría que ahorita nos estoy dando cuenta que no lo puse en el cuadro, tendremos que agregarlo para la siguiente edición, es que la alegría también tiene que ver con tu pasión. Es decir, ¿cómo sabes cuando algo es para ti? ¿Sí? Mucho hablamos o se habla en el mundo espiritual, es que tu misión de vida, ¿no? Bueno, ¿y cómo sabes cuál es tu misión de vida? ¿Sí me explico? Entonces, entre el deber ser de la sociedad inculcado por tus padres y lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Cómo sabes, no? Y bueno, finalmente esto también se lo aprendí a Ramta y por eso él hablaba de un corazón ligero y de aquello que te apasiona, ¿sí? Esa es tu misión de vida, ¿no? Y también ahí está tu abundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás alineado, digamos, con lo que viniste a hacer, ¿y cómo sabes qué es lo que viniste a hacer? Porque es lo que te gusta hacer. ¿Sí? Lo que disfrutas, lo que gozas, lo que haces incluso aunque no te paguen, ¿sí? Lo que haces aunque te desveles, ¿sí? Aunque te canses, ¿sí? Pero lo haces porque es un gozo hacerlo. ¿Sí me explicó? Ese es otro mensaje de la alegría. ¿Dónde está tu misión? En aquello que te apasiona, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a saber? Pues porque es aquello que disfrutas, ¿no? ¿Sabes? Digo, yo me aventé 6 años de una formación en psicoanálisis, donde 6 años son 12 semestres. En cada semestre tenía entre 4 y 5 clases. ¿Sí? Luego iba a análisis personal y a supervisión, ¿no? Y aparte trabajaba. Entonces, tú no puedes hacer eso si no te apasiona lo que estás haciendo. ¿Me explico?
O sea, si no llegas a la clase toda emocionada, porque además leíste, ¿no? Y entonces quieres comentar lo que leíste y entonces estás en la clase así de, wow, o sea, ¿cómo yo supe que la formación en psicoanálisis era para mí? ¿No? Porque pues, un profesor de la universidad me invitó, nos invitó a sus estudiantes a un seminario clínico rotatorio. Entonces yo fui y me senté como estudiante de pues, el último año de la universidad y me senté y empecé a ver la discusión y, y, y la presentación del caso y entonces yo estaba así. Dije, ¡ah! Y en ese momento mi corazoncito así latió, latió, latió fuerte. Entonces yo dije, ¡ay, yo quiero esto! Yo quiero estar aquí, ¿no? Y pues bueno, 2 años después ahí estaba, ¿sí? Ujú. Y me eché 6. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te va indicando cuál es la siguiente experiencia de aprendizaje. Además, es la manera en que tu ser superior, tu Dios interior, ¿sí? La chispa divina dentro de ti, como tú la quieras llamar, te comunica, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en tu experiencia de aprendizaje en esta encarnación? ¿Cómo disiernes? Tu corazón brinca de alegría, brinca de emoción cuando ves algo. ¿Sí me explicó? Ujú. Ese es otro gran mensaje de la alegría, ¿sí? De sentir tu corazón ligero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te apasiona, ¿sí? Aunque te implique un desgaste físico, energético y monetario, lo haces con gusto, porque te apasiona, ¿no? Cuando te deja de apasionar es porque ya has aprendido lo que tenías que aprender y entonces hay que eh, continuar a la siguiente experiencia, ¿no? Pero creo que eso también es importante, ¿no? No sé, Ivonne, si quieres comentar algo al respecto. Sí, y la única manera de descubrir todas estas cosas es sintiendo, Ujú, sintiendo la diversidad de emociones, porque discerniendo de todas ellas, porque si no, ¿cómo? O sea, no puedes pasar, ¿no? ujú, Y darnos cuenta cómo todo esto nos ha sido bloqueado, ¿no? Ha sido una cuestión, y tengo que decirlo, intencional del claro. sistema educativo, el bloquearte sentir. Y quedarnos solo con el pensar y con las instrucciones que nos dieron de qué es lo que debes de pensar y qué es lo que debes de hacer en base a esos pensamientos que te introyectaron, ¿no? Como puede ser, si a mí me encanta el arte, pero no lo puedo hacer porque eso no te va a dejar dinero, ¿no? Para la vida. Ujú, Entonces, te vas a ir por otro lado, pero de alguna manera, como tenemos bloqueadas las emociones, ni cuenta te vas a dar que esto que estás estudiando ni te emociona, pero pues bueno, aquí estoy, esto es lo que toca hacer, ¿no? Y a lo mejor sí te genera algo de disfrute en el sentido de que los que te rodean están diciendo, ay, bravo, qué bien, está estudiando esto, qué maravilla, y va a ser un gran arquitecto, doctor, abogado, wow, ¿no? Va a trabajar en el buffet de su papi o cosas, mensajes de esos, ¿no? Que no nos ayudan para nada, que nos hacen tener una alegría falsa, un gozo ujú, falso, eh, este, y, pero bueno, aquí, justo con esto que acabo de decir, ¿no? Se va generando esta situación de ansiedad porque no estás realmente, o sea, la efervescencia de tus emociones está ahí, aunque tú ujú, no quieras verla, está ahí. Y eso es lo que te tiene ansioso porque quieren salir, ¿no? Quieren ser vistas y, y, y no las dejas, ¿no? Entonces todo eso va generando esta ansiedad y depresión porque acordémonos que es este ir y venir en esta onda, ¿no? De sube y baja. Em,
Y bueno, también decir que estas emociones que hemos estado tocando, ¿no? Miedo, ira, tristeza, alegría, son emociones básicas, ¿no? Que todo bebé trae al nacer, ¿no? Es como su equipo básico y es como esta paleta de colores básica que, que todos necesitamos, pero que con el tiempo se va complejizando y se va convirtiendo en una paleta secundaria o terciaria, ¿no? Y así las emociones se van complejizando. Como decía Diana, con la edad, ¿no? Voy requiriendo más estrategias que están basadas en la emocionalidad, aunque no nos demos cuenta y aunque no queramos reconocerlo, están ahí y guían tu vida, guían todos tus pasos, nada más que no te das cuenta, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Compartirles esto precisamente para que te des cuenta que las emociones están siempre presentes y poder eh, conectar con ellas, ¿no? Y decir en autenticidad, ¿no? Y tu cuerpo te lo va a decir porque las emociones están instaladas en el cuerpo. Claro. Y este gran descubrimiento de las leyes biológicas, que lo hemos comentado muchas veces, para las tres ha sido ese gran momento trascendental, ¿no? O momento ajá de, ay, claro, o sea, ya por fin tengo algo aquí que me dice, todo está conjunto, todo está unido, no es el pensamiento por un lado, la emoción por otro lado, el cuerpo por otro lado, la enfermedad por otro lado, no, es todo integral, ¿no? Todo afecta al todo. Cada una del movimiento de cada una de las partes nos están eh, incidiendo en todo. ¿No? Sí. Y al final, sí, todas las técnicas de intervención terapéuticas desarrolladas a lo largo de los últimos 100 años están diseñadas para permitir la expresión del afecto, porque todas esas técnicas, ¿sí? Los creadores de esas técnicas y los seguidores, los que han seguido practicando y añadiendo conocimiento y nuevas prácticas, ¿sí? Han desarrollado estrategias, ¿sí? Para que tú puedas contactar con tus emociones y liberarlas. Y o sea, reconocerlas, contactarlas, liberarlas. ¿Sí me explico? Ujú, Sí, y seguir con tu vida. Ujú. Entonces, no hay una sola técnica terapéutica, la que tú quieras, ¿sí? Que no haga eso, ujú, ¿sí? En mayor o menor medida. Tú tienes que encontrar la técnica que es la tuya durante el periodo inicial, ¿sí? Porque tú puedes empezar con una técnica que te va a servir para liberarlo primero, ujú, ¿sí? Porque digamos que hay diferencias entre las estrategias que una y otra puede utilizar, ¿sí? Entonces, hay quienes empiezan suavecito y hay quienes necesitan empezar suavecito antes de llegar a las técnicas que son más contundentes, digamos, ¿no? Entonces, eh, por eso hay una gama diversa, ¿sí? De técnicas de intervención terapéuticas. ¿Por qué? Porque la necesidad o el paso que cada uno de nosotros como ser humano puede seguir para liberar, sanar, ¿sí? Las heridas del condicionamiento intencional del sistema, ¿sí? No solo del sistema educativo. ¿Sí? Pues cada uno de nosotros tiene distinto ritmo, distinto paso, ¿sí? ujú, Entonces, por eso se han creado en las distintas culturas, evidentemente, ¿sí? Distintas herramientas de intervención. Entonces, tú puedes empezar con una hasta que una herramienta, pues ya te dio todo lo que te tenía que dar, ¿no? Y no es que haya sido mala, es que tenías que empezar por ahí porque eso era lo que tú podías hacer.
cuando has alcanzado el nivel de lo que la técnica te da, pues sí, ya no te puede dar más, entonces tienes que buscar otra, ¿sí? Que te permita seguir creciendo, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Entonces, eh, una técnica, pues, yo no creo que sea mejor que otra, te ofrece distintos caminos. ¿Cuál es tu camino? ¿Sí me explico? Entonces, por eso cuando acá decimos que queremos brindarte técnicas y herramientas, ¿no? Porque lo que vas a aprender también en una intervención terapéutica, sea grupal, sea individual, ¿sí? O ambas, más bien. Sí. Es que tú te lleves la técnica contigo, o sea, que te lleves el instrumento contigo, el aprendizaje. ¿Para qué? Para que lo puedas utilizar en el resto de los desafíos que vas a seguir teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Porque hasta que tu cuerpo sea inerte porque tu alma ha decidido abandonar el cuerpo porque ya es su tiempo, hasta el último día de tu vida vas a tener desafíos. Y hasta el último día de tu vida necesitas tener herramientas, ¿sí? Ahorita que dijiste eso, ya ves que hemos estado manejando la idea de que el alma es también la que está viviendo la experiencia de esas emociones, ¿no? Claro, a través del cuerpo, pero es el alma la que se está enriqueciendo con la vivencia de todo esto. Entonces, es bien interesante que no perder de vista que esa alma que deja ese cuerpo inerte, como lo acabas de decir, se lleva la experiencia de todo esto y de todas estas herramientas también, porque el alma ya en ese otro estado luminoso, por decirlo, va a seguir utilizando todo lo que aprendió aquí, ¿no? En sus siguientes experiencias, ¿no? Y por eso de pronto, yo no sé si les ha pasado, pero yo estoy casi segura que a todo ser humano hoy nos ha pasado que de repente entras a estudiar alguna técnica de lo que sea, aunque no sea terapéutico, de lo que sea, y dices, esto yo ya lo sabía. Esto me resulta muy familiar o se te da facilísimo, ¿no? No necesitas ni estudiar todo el curso completo porque ya lo sabes. Ya. Y es eso, es esta alma que va o sea, teniendo o guardando todo ese bagaje que estás teniendo aquí en esta experiencia terrenal hoy, aquí y ahora, ¿no? Claro. Entonces, sí, eh, y experimentar, ¿no? Y ver cuál es tu técnica. Que otra cosa que estaba reflexionando es de todas estas técnicas que existen, tú eres el administrador o el director o el líder de tu proceso, ¿no? Cada terapeuta te va a brindar algo, ¿no? Te va a dar la mano para que tú puedas eh, mover lo que tengas que mover, pero a final de cuentas tú eres el líder, director de tu proceso, ¿no? Y esto lo digo para tus tratamientos médicos también, ¿no? Claro. Ujú. Nadie, absolutamente nadie en el mundo entero, ni el sabio más sabio, puede darte la respuesta exacta y precisa a tu proceso, porque es tu proceso y tú eres el líder y el director de tu proceso. Claro. Y eres tú el que tendrá la sabiduría, y por eso es importante el autoconocimiento, de incorporar y de tomar de lo que te están dando. A ver, esto lo voy a tomar porque esto me sirve. Esto no. Y te lo puede dar la misma persona, la misma técnica, ¿no? Esto sí, pero esto no.
Ujú, Entonces, fíjate que ahorita que acabo de decir la palabra autoconocimiento y que a veces también esas son las limitaciones del lenguaje, ¿no? ujú, Eh, Hablando con un chico, con el hijo de mi pareja, ¿no? Que ahorita tiene 16 años, de repente yo le decía, es que el que tú te conozcas a ti mismo es importante, y entonces yo utilizaba la palabra autoconocimiento, y entonces vi que se enojó, ¿no? Y entonces yo dije, ¿por qué te enojas? ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Y entonces fue muy gracioso porque me dijo, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con eso de que el autoconocimiento sea importante, ¿no? Le digo, ok, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que tú entiendes, no? Y fíjate qué interesante, porque me dijo que a él la palabra autoconocimiento le sonaba a que tenía que estar solo, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, oh, wow, qué interesante, ¿no? Como, aunque uno quiere transmitir un mensaje en realidad que tú crees que es claro, en realidad no sabes cómo el otro lo está recibiendo, ¿no? Entonces me quedé pensando porque yo dije, pues no es así, pero ¿cómo le corrijo la idea? ¿No? Ujú, Y entonces le dije, no, es que una manera de conocerte a ti mismo es a través de tu interacción con el otro, ¿sí? O sea, el autoconocimiento significa observarte a ti mismo mientras interactúas con los demás. ¿Sí me explicó? Para ujú, poder ser consciente de tus respuestas, de tu sentir, ¿sí? De las sensaciones de tu cuerpo. ¿Sí me explicó? ujú, Porque si no, entonces claro, la palabra autoconocimiento, como él la entendiera, lo tengo que hacer yo solito, ¿no? ¿Y por qué lo voy a hacer yo solito? ¿No? Sí, no. O sea, ajá, ¿no? Que es esta sí, otra parte más parte del grupo, ¿no? ujú, Pero dentro del grupo, ¿sí? Es el aprenderte a observar a ti mismo, ¿no? Y esto de observarte a ti mismo, ¿no? Que podemos decir la autoobservación, ¿no? Que ahora ya no sé cómo vaya a caer el término, o cómo vaya a ser entendido el término, pero eso es algo que si tú ves la técnica terapéutica 1 y la ves la 20, todas te dicen lo mismo. Autoobservación, obsérvate a ti mismo. Ujú. sí, conócete a ti mismo, Bueno, conócete a ti mismo, ¿no? Ve viendo qué te funciona, qué no te funciona. eh, ¿No? Para mí siempre ha sido como cuando cuando tengo el honor de que alguien venga conmigo a tener una sesión, para mí es como que salga de aquí conociéndose un poquito más, ¿no? ujú, Lo que sea ese poquito más, ¿no? Que haya hecho un- una observación de sí mismo, ¿no? De, de esto que está viviendo. Y porque, digo, finalmente tú eres el experto en ti. Entonces, aunque nosotras como terapeutas, por la experiencia, por haber estudiado todo lo que hemos estudiado, porque sí me queda claro que somos apasionadas del estudio, y pueda yo ver con claridad lo que te está pasando, yo no puedo entrar dentro de ti. No puedo entrar en la experiencia que tú estás viviendo adentro. Eso solamente lo sabes tú. claro. Fíjate, hoy en la mañana, ¿no? Que vi a uno de mis pacientes, pues, tenía un desafío enfrente y entonces, pues bueno, pues, la confronté, ¿no? Son de esas experiencias que son inevitables que tienes que atravesar y entonces dice, es que es horrible, se siente horrible, ¿no? Y entonces algo le dije, no es horrible, es difícil, ¿sí? Y te requiere un esfuerzo, pero no es horrible. Entonces queda pensando y me dice, sí, tienes razón, no es horrible, pero yo me siento horrible, ¿no? Y le digo, eso sí te lo concedo.
¿sí? Entonces, sí creo que tú te sientas horrible. Sí, sí, La tarea que tienes que realizar no es horrible. ¿Es difícil? Sí, ¿no? Pero no es horrible. ¿Que tú te sientes horrible? Pues sí, sí te lo concedo, porque más yo no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo. sí. ¿Sí me explico? Pero entonces te concedo, por supuesto, y tienes toda la razón. Yo que en decir que me siento horrible, ¿sí? ¿No? Sí. Sí. Sí, y eso es maravilloso porque es tu puerta de entrada. Entonces, ¿qué es eso de sentirse horrible? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo sientes? Ujú, ¿En el estómago, en el pecho, en la pierna, en la cabeza? ¿En dónde sientes eso horrible? ¿No? ujú, Que ya puedes entrar a técnicas somáticas bien padres, ¿no? ¿Y eso que estás sintiendo, de qué color es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo no sé qué? Y bueno, hay de un montón de cosas bien interesantes, pero está bien padre que alguien pueda decir, me siento horrible. Bravo, ¿no? Bravo, porque estás sintiendo algo y pues ya tienes abierta la puerta para otro paso. ujú. Sí, Padre, sí. Sí. Entonces, bueno, muy bien. no sé cómo vamos de tiempo. Pues ya vamos, ya terminamos por hoy. Eh, Muy interesante este asunto de la alegría. eh, para que vean que todo tiene su posibilidad de mirarlo profundamente, ¿no? Que no es simplemente, ay, la alegría, ya, lo ideal, ¿no? Es el ideal de todos, la alegría, ¿no? Porque hay que ver si es la alegría auténtica o simplemente es una máscara, ¿no? Para estar. Claro, Eh, porque sí, es aparentemente aceptada, ¿no? A nivel social, ¿no? así es. Que es el ideal, es como el ideal contradictorio, ¿no? Sí, Te piden que seas alegre, pero si eres alegre auténticamente, sí, ¿sí? ¿No? sí, 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 sí. Es ideal, pero medido, ¿no? De aquí a acá. No te pases, porque entonces ya no nos gusta. Sí, porque nos perturbas a los demás, ¿no? Exacto. Qué Eh, bueno. bueno, pues recordarles que por favor nos den Like. like, escríbanos comentarios, ¿no? De verdad que nos ayudan un montón. Aquí el código Tortuga está de verdad, vale mucho la pena el libro. em, y bueno, y habrá más actividades. O sea, esto es el inicio de todo un proceso que tenemos ya pensado. Y pues sí, la insistencia de que nos pongan comentarios y el like y todo eso es porque queremos llevar esto a más personas, porque el que cada vez más de nosotros seamos conscientes de todo este proceso interno o de este conocimiento de sí mismo, hace que nos volvamos mejores personas y que tengamos, por lo tanto, mejores comunidades y mejores condiciones de vida en el colectivo, ¿no? Y que dejemos atrás esa guerra porque sí, sí, espero que sí se den cuenta que hay guerra en el mundo, porque hay guerra dentro de nosotros Claro, claro. por no conocernos. Entonces, es es un proyecto que va más allá de nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, por eso la insistencia. No, porque, no, pero qué bueno que lo acabas de decir, ¿no? Porque al final del día, la paz que nosotros, la paz y la armonía que nosotros alcancemos a nivel individual y en nuestro pequeño colectivo, ¿sí? Se va a reflejar también, ¿sí? A nivel planetario, ¿no? Entonces, efectivamente, si hay guerra allá afuera, es una llamada de atención para nosotros, ¿sí? Porque no estamos en paz,
adentro, Ujú. ¿sí? Entonces es como el efecto mariposa, ¿no? O sea, un pequeño aleteo puede crear un huracán en otro lado, ¿no? Y Sí. eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos este trabajo, ¿sí? Entonces, no piensen que lo que tú puedas hacer es poco. No, porque lo que tú puedes hacer es mucho, ¿sí? Porque el alcance que puede tener a nivel energético es Ujú. muy, ¿sí? Y esto, alguna otra cosa quería yo decir de lo que estabas diciendo. Démonos cuenta, ¿no? De que todos queremos tener seguridad y paz, ¿no? Ujú. Casa, comida y sustento asegurados, por supuesto, para poder gozar, o sea, es como tener nuestras necesidades básicas de casa, comida y sustento cubiertas, ¿no? Ujú. Esto, y para que yo tenga eso, tengo que darme cuenta que el bienestar mío es el bienestar de la comunidad. Entonces, en la medida en que yo contribuya al bienestar de la comunidad en donde vivo, ¿sí? Yo voy a tener paz para poder vivir, para poder desarrollarme, para poder crear, ¿no? Entonces, al final, el objetivo es mucho más grande, ¿no? Trabajamos en pequeño, ¿sí? Porque pues es lo que podemos hacer, o sea, no podemos tener alcance en otros países donde no se habla el español, ¿no? Pero podemos llegar a la comunidad de hispanoparlantes, que es bastante grande en este planeta, ¿no? Y ese es el objetivo al final del día, ¿no? El que tú nos puedas ayudar, ¿no? Y servir también a otros y a la comunidad en donde vives, ¿no? Transmitiendo un mensaje, ¿no? Ayudándonos a transmitir este mensaje, comprando el código Tortuga, ¿no? Dándonos like, poniendo tus comentarios que nos enriquecen mucho, ¿sí? Ujú. Esto, y pues bueno, Ujú. comparto. Sí. Y bueno, pues gracias por escuchar, por vernos y pues muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.